Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Spotify y YouTube? En esta ocasión les traigo un episodio más de su espacio de terror, miedo y suspenso llamado Radio Anécdotas de la Penumbra. En esta ocasión les traigo un episodio llamado especial de Día de Muertos, relatos de terror. Es importante aclarar que estas historias son directamente sacadas de Reddit y de otras plataformas de internet. Les recuerdo que si quieres contar un relato o mandar tu audio relatando tus historias, puedes enviarme un correo a radioanecdotasdelapenumbra@gmail.com. Recuerda seguir las redes sociales oficiales en el Instagram y Facebook como Radio Anécdotas de la Penumbra. Sin más dilación, comenzamos. En esta ocasión, por motivo de las fechas de Día de Muertos, les traigo relatos de terror y miedo, espero les guste. Por varias razones, en casa de mis padres los cuartos donde dormíamos mis hermanos y yo no tienen puertas. El caso es que una broma que solíamos hacernos era que antes de dormir, nos acercamos al cuarto del otro y le prendíamos la luz para obligarlo a levantarse a apagarla. El caso es que en alguna ocasión, siguiendo con ese juego, fui al cuarto de mi hermano y le prendí la luz. Cuando regrese a mi cuarto, desenchufé el foco para que no pudiera aplicármela de regreso y me acosté. A los minutos, como esperaba, vi la silueta de mi hermano moviendo el switch, ahí parado en la puerta y con la mano estirada. El sonido del switch era inconfundible. Solo me sonreí pensando en que no contaba con mi astucia, y vi cómo se alejó caminando de regreso a su cuarto. Lo único que se me hizo raro en ese momento es que su cabello estaba muy corto, casi rapado, y que la silueta en general, bueno, era eso, una silueta, casi sin detalle. Aún siendo de noche era para que pudiera distinguir su ropa, pero nada, solo era una silueta. No le presté mucha más atención, me acosté y me dormí. Al día siguiente, cuando vi a mi hermano, le dije que le falló su intento de venganza. Obvio, me dijo que él no había salido de su cuarto después de apagar la luz para dormirse. Y siguió insistiendo en esa versión por mucho que le expliqué que claramente vi una silueta negra en la puerta, con un corte de cabello idéntico al de un hermano que había fallecido hace unos años. Hace ya algunos años en la universidad, mis vecinos eran 3 pelados de mi misma edad y la verdad nos volvimos buenos amigos. Un día la hermana de uno de ellos decidió jugar a la tabla o ouija con sus amigas e invocaron a un niño que llamaremos Andrés. El niño les contó su historia y cuando le dijeron por qué estaba ahí les dijo que iba subiendo al cielo, pero como ellas lo llamaron le pareció más chévere devolverse y quedarse con ellas. Intentaron durante mucho tiempo decirle a Andrés que siguiera su camino, pero el niño les decía que no. Al principio uno escuchaba muchas historias de las 3 personas relacionadas con Andrés, pero nunca nadie de afuera había visto o escuchado algo, entonces la verdad no les creíamos mucho. Mis amigos siempre que llegábamos de visita le pedían el favor a Andrés que no nos fuera a asustar y que cuando nosotros nos fuéramos ellos jugarían con él. Era como un ritual ya que lo repetían cada vez que llegaba alguien al apartamento. Un día estábamos ellos 3 y yo en la sala hablando a las 4:05 de la tarde cuando de repente por el corredor viene rodando una pelota muy despacio que llegó hasta casi los pies de uno de ellos. Yo lo vi pero decidí hacerme loco y hacer de cuenta que lo que acababa de ver o no había pasado o era obra del viento. Mi amigo recogió la pelota, sonrió y la devolvió por el pasillo de una manera muy sutil. A los 15 a 20 minutos la pelota volvió rodando a sus pies desde el pasillo. Yo la verdad había estado muy atento a ese final del pasillo. PQ quería confirmar que era lo que había pasado inicialmente, así que si efectivamente le habían tirado la pelota por segunda vez. Mi amigo tomó la pelota y yo le pedí el favor que no la volviera a lanzar. Un domingo cerca de las 9 a 10 de la noche empecé a escuchar que se quebraban muchas cosas de vidrio en el apto de mis amigos, sonaba como si estuvieran lanzando platos, vasos y todo lo que estuviera en la cocina. Incluso los porteros subieron pensando que fuera una pelea o algo así, incluso salieron el resto de vecinos del piso. Llamé a mis amigos y me dijeron que justo todos habían salido los 3 a un paseo a una finca y ya estaban próximos a llegar. Cuando llegaron les contamos lo que había pasado con los porteros y ellos corrieron a abrir el apto cuando para sorpresa de todos el apto estaba impecable, a excepción de un sofá que estaba atravesado pero nada de vidrios. Ellos intentaron durante mucho tiempo liberar a Andrés pero no fue posible, tuvieron que cambiarse de apto y no volvimos a saber nada de aquel niño juguetón que los acompañó durante casi toda la carrera. Esto me pasa desde los 5 años.
Todas las noches siempre me levanto al menos 3 veces en la noche sin ninguna razón, no importa que tan cansado esté, siempre veo una sombra viéndome desde la puerta, a veces entra y se queda quieto al lado del armario. Otras cosas son que escucho la televisión prendida, incluso veo las luces, pero cuando me levanto a ver todo el ruido para y las luces desaparecen, escucho a mi hermano llamarme aunque claramente esté dormido. Solo me ha pasado 2 veces, pero la sombra entró a mi cuarto como siempre, solo que se puso al frente de mí, se sentó en la cama de mi hermano y se queda quieto sin moverse hasta que me duermo. Pero lo peor que me pasó es que me desperté en una noche y vi todo mi cuarto con un tono amarillo, escuchando muchas voces que me decían cosas que no podía entender. Fue tanta la presión, el ruido fuerte que hacían, cada vez se hacía más fuerte, a tal grado que tuve que dormir con mi hermano mayor en esa noche. Antes de dormirme esta vez vi 3 sombras en la puerta y luego de eso me dormí. No sé qué pasó, pero de un día para el otro, no sé cuándo, pero pude dormir bien toda la noche. Aparte de eso ya no veía las sombras. Pero siempre me quedó la pregunta si las sombras que yo veía eran de mi imaginación o si me querían decir algo, pero esas preguntas ya no se pueden responder y ahora puedo dormir toda la noche sin despertarme. La misa de los muertos. Mi abuelo cuenta que cuando era niño, su padre acostumbraba a relatarle historias de su vida. En una de ellas le contó acerca de la misa de los muertos, algo que vivió en primera persona. Cuenta que cuando su padre era joven, cerca de los 30 años, se dedicaba al comercio. En una noche, cuando estaba llevando su mercancía a un pueblo vecino, el camino lo sorprendió, ya que éste se encontraba lleno de un lodo espeso a causa de un leve derrumbe ocasionado por las lluvias. Como todo lo que llevaba era perecedero, lo tenía que vender sí o sí, ya que el no hacerlo sería causa de una pérdida significativa de dinero. Como no podía seguir por el mismo camino, decidió cambiar de ruta y dirigirse a otro pueblo. El lugar al que se disponía a ir no era muy conocido por él, pero como el camino estaba marcado, era fácil de llegar. Después de caminar por unas horas llegó a un lugar plano, y mientras más avanzaba, los burros se rehusaban a seguir. Esto le pareció extraño, porque sus burros eran valientes y no le tenían miedo a nada, pero en este caso todo fue diferente. Por más esfuerzo que hacía para que los animales avanzaran, no lo conseguía, ya que estos se quedaron completamente quietos. Como no podía dejarlos solos, por temor a que se perdieran, los dejó atados a un árbol en lo que él inspeccionaba el lugar. Después de caminar unos metros, desde lo lejos ve una iglesia iluminada, y al ya estar demasiado oscuro, decidió ir a pedir posada por esa noche. Al ingresar, se dio cuenta que estaba llena, y todos estaban en silencio. Lo más extraño es que todas las personas estaban cubiertas del rostro, no se les podía ver ningún rasgo facial. Después de unos minutos se llevó el susto de su vida, las personas de la iglesia no tenían pies, estaban flotando, y el sacerdote ahora no era más que una calavera con sotana. Por suerte pudo mantener la calma, y en cuanto salió de la iglesia, se fue a toda carrera hacia los burros e inmediatamente regresó por el camino que habían venido. Al día siguiente, ya con la luz del sol, decidió ir a echarle un vistazo a la iglesia de la noche anterior. Al llegar se llevó una gran sorpresa, el lugar no era más que un edificio en su mayor parte destruido, se veía que nadie había estado en ese lugar por años. Lo último que supo de ese suceso es que se había encontrado con la misa de los muertos. Créditos a quien corresponda.